Bienvenida, mi bella mujer, a este sexto capítulo de Mujeres que corren con los lobos, parte 2. Paso por aquí rápidamente solo para decirte que este es un libro que estamos leyendo en nuestra membresía Diosa Radiante. Es un libro que no solamente leemos, sino que ponemos en práctica en el día a día. Lo trabajamos, lo integramos. Y si tú quieres ir más allá de solo leerlo, este es el espacio para ti, así que te dejo abajo en la descripción el link para que te ingreses a Diosa Radiante y hagas parte de esta bella comunidad en donde crecemos juntas y aprendemos juntas. El don del exilio. Si has intentado encajar en algún molde y no lo has conseguido, probablemente has tenido suerte. Es posible que seas una exiliada, pero has protegido tu alma. Cuando alguien intenta repetidamente encajar y no lo consigue, se produce un extraño fenómeno. Cuando la proscrita es rechazada, cae directamente en los brazos de su verdadero pariente psíquico, que puede ser una materia de estudio, una forma artística o un grupo de personas. Es peor permanecer en el lugar que no nos corresponde en absoluto, que andar perdidas durante algún tiempo, buscando el parentesco psíquico o espiritual que necesitamos. Jamás es un error buscar lo que una necesita, jamás. Esto me lo voy a subrayar bien grande. Toda esta torsión, toda esta torsión y esta tensión tienen una utilidad. El exilio consolida y fortalece en cierto modo al patito. Aunque se trata de una situación que no le desearíamos a nadie por ningún motivo, su efecto es similar al del carbón natural puro, que sometido a presión produce diamantes y al final conduce a una profunda magnitud y claridad de la psique. Es algo así como un procedimiento alquímico en el que la sustancia base de plomo se golpea y se aplana. Aunque el exilio no sea deseable pro gusto, contiene una inesperada ventaja, pues sus beneficios son muy numerosos. Los golpes que se reciben eliminan la debilidad y los gimoteos, agudizan la visión, incrementan la intuición, otorgan el don de una perspicaz capacidad de observación y una perspectiva que los que están dentro jamás pueden alcanzar. Aunque el exilio tenga aspectos negativos, la psique salvaje lo puede soportar, pues acrecienta nuestro anhelo de liberar nuestra verdadera naturaleza y nos induce a desear una cultura acorde con ella. El anhelo y el deseo hacen por sí solos que una persona siga adelante, hace que una mujer siga buscando y en caso de que no lo logre, encontrar una cultura apropiada, hace que ella misma se la construya, lo cual es muy bueno, pues si la construye, un día aparecerán misteriosamente otras mujeres que llevaban mucho tiempo buscando y proclamarán con entusiasmo que era eso lo que tanto ansiaban encontrar. Los gatos despeinados y las gallinas bizcas del mundo. El gato despeinado y la gallina bizca consideran estúpidas e insensatas las aspiraciones del patito. Su actitud nos ofrece una perspectiva de la susceptibilidad y los valores de los que se burlan de los que no son como ellos. ¿Quién podría imaginar que a un gato le gustara el agua? ¿Quién podría imaginar que a una gallina se fuera a nadar? Nadie, por supuesto, pero demasiado a menudo desde el punto de vista del exiliado, cuando las personas no son iguales, la inferior es siempre la exiliada y las limitaciones o los motivos de la otra no son debidamente sospechados o juzgados. Bien, para no considerar a una persona inferior y a otra superior, o por lo menos no más de lo que nos interesa a los fines de esta discusión, digamos simplemente que aquí el patito vive la misma experiencia que miles de mujeres exiliadas, la de una incompatibilidad básica con personas distintas.
lo cual no es culpa de nadie, aunque casi todas las mujeres se muestren excesivamente serviles y actúen como si ellas tuvieran personalmente la culpa. Cuando ello ocurre, vemos que algunas mujeres están dispuestas a pedir perdón por ocupar un espacio. Vemos que muchas mujeres temen decir simplemente no gracias y marcharse sin más. Vemos que muchas mujeres prestan atención a alguien que les dice una y otra vez que son unas tercas, sin comprender que los gatos no nadan y las gallinas no se zambullen bajo el agua. Debo reconocer que a veces en el ejercicio de mi profesión me resulta útil delinear las distintas tipologías de personalidades, como gatos, gallinas, patos, cisnes y cosas por el estilo. Si el caso lo requiere, a veces le pido a mi cliente que imagine por un instante que es un cisne sin saberlo. Y que piense también por un instante que se ha criado entre patos o se encuentra rodeada de patos en la actualidad. Los patos no tienen nada de malo, os lo aseguro, ni los cisnes tampoco. Pero los patos son patos y los cisnes son cisnes. A veces, para demostrar un aserto, ¿qué es aserto? ¿Qué es un aserto? Me suena cierto, pero no estoy segura. A veces para demostrar un aserto tengo que pasar a otras metáforas animales. Mire. ¿Y si la hubieran criado unos ratones pero fuera usted un cisne? Los cisnes y los ratones suelen aborrecer sus respectivos alimentos. Los unos piensan que la comida de los otros huele muy raro. No tienen el menor interés en estar juntos, y si lo estuvieran, el uno se pasaría el rato hostigando al otro. Dice ¿Y si tengo- afirmación de la certeza de algo. Ah, La vale. certeza. Ujú. Acepto. Vale. Ah, vale. Certeza. Vale. Nunca había escuchado esta palabra. Gracias, Julie. ¿Y si siendo un cisne tuvieras que fingir que eres un ratón? ¿Y si tuvieras que fingir que eres de color gris, peluda y minúscula? ¿Y si no tuvieras una larga y sinuosa cola que levantar en el aire el día en que hubiera que ostentar una cola? ¿Y si donde quiera que fueras intentaras caminar como un ratón pero caminaras como un pato? ¿Y si intentaras caminar como un ratón pero cada vez que lo hicieras sonara un claxon? ¿No serías la criatura más desdichada del mundo? La respuesta es inequívocamente sí. Por consiguiente, sí, eso es cierto y es así. ¿Por qué insisten las mujeres en doblegarse y adoptar formas que no son las suyas? Puedo decir por mis muchos años de observación clínica de este problema, que la mayoría de las veces ello no se debe a un arraigado masoquismo o a una perversa intención de autodestruirse ni nada por el estilo. Con más frecuencia se debe a que la mujer simplemente no sabe hacer otra cosa. Nadie la ha cuidado amorosamente. El dicho "tú puedes saber muchas cosas" no equivale a tener sentido. Al parecer, el patito sabe cosas, pero le falta sentido. No ha sido mimado, es decir, que no le han enseñado nada al nivel más básico. Recuerda que es la madre la que enseña, ampliando las dotes innatas de su prole. Las madres del reino animal que enseñan a sus crías a cazar. No les enseñan exactamente cómo cazar, pues eso ellas ya lo llevan en la sangre. Les enseñan más bien a mantenerse vigilantes, a prestar atención a las cosas que no conocen, si antes ella no se las enseña activando su capacidad de aprendizaje y su sabiduría innata. Lo mismo ocurre a la mujer exiliada. Si es un patito feo, si no lo han mimado, sus instintos no están agudizados, por cuya razón tiene que aprender con la experiencia, pasando por muchas pruebas y cometiendo muchos errores. Pero hay esperanza, pues la exiliada nunca se da por vencida. Sigue adelante hasta que encuentra una guía,
un rastro, una huella, hasta que encuentra su hogar. Doy fe, chicas, doy fe. Jamás resultan más ridículos los lobos que cuando pierden el rastro y se esfuerzan por volverlo a encontrar. Pegan brincos en el aire, corren en círculo, husmean el terreno, rascan la tierra, echan a correr, retroceden y se quedan inmóviles como estatuas. Da la impresión de haber perdido el juicio, pero lo que en realidad están haciendo es seguir todas las pistas que puedan encontrar. Se las tragan al vuelo. Se llenan los pulmones con los olores que perciben al nivel del suelo y al de sus hombros. Saborean el aire para ver quién ha pasado últimamente por allí y mueven las orejas como antenas parabólicas captando las distintas transmisiones. Una vez que han reunido todas las pistas en un sitio, ya saben lo que tienen que hacer. Aunque una mujer pueda ofrecer un aspecto aturdido, cuando ha perdido el contacto con la vida que más valora y corra de un lado a otro en su afán de recuperarla, la mayoría de las veces está recogiendo información, saboreando esto o tocando con la pata aquello. Lo más que se puede hacer en tales casos es explicarle brevemente lo que está haciendo y después dejarla en paz. En cuanto procese toda la información de las pistas que ha recogido, volverá a actuar con un propósito definido, y entonces el deseo de pertenecer al club del gato despeinado y la gallina bizca se reducirá a nada. Bien, vale. Ahí lo tomas tú. Gracias, Nuria. Ok. A ver. El recuerdo y el afán de seguir adelante contra viento y marea. Todos sentimos el anhelo de reunirnos con los nuestros, con nuestros parientes salvajes. Recordemos que el patito huyó tras haber sido torturado sin piedad. Después tuvo un encuentro con una manada de gansos y estuvo a punto de morir a manos de unos cazadores. Lo expulsaron del corral y de la casa de un granjero y finalmente llegó temblando de cansancio a la orilla de un lago. No existe ninguna mujer entre nosotras que no conozca esta sensación. Y sin embargo, este anhelo es el que nos impulsa a resistir y a seguir adelante sin ninguna esperanza. Esta es la promesa que nos hace a todas la psique salvaje. Aunque solo hayamos oído hablar, vislumbrado o soñado con un prodigioso mundo salvaje al que antaño pertenecimos, y a pesar de que todavía no lo hayamos tocado o solo lo hayamos hecho momentáneamente y no nos identifiquemos como parte de él, su recuerdo es un faro que nos guía hacia el lugar que nos corresponde y ya para el resto de nuestras vidas. En el patito feo se despierta una perspicaz ansía cuando ve levantar el vuelo a los cisnes, y por este solo hecho, el recuerdo de aquella visión lo sostiene. Una vez traté a una mujer que se encontraba al límite de sus fuerzas y pensaba en el suicidio. Una araña que estaba tejiendo su tela en el porche le llamó la atención. Jamás sabremos qué detalle del comportamiento de aquel pequeño animalillo rompió el hielo que tenía aprisionada su alma y le permitió recuperar la libertad y volver a crecer. Pero yo estoy convencida, no solo como psicoanalista, sino también como cantadora, de que muchas veces las cosas de la naturaleza son las más curativas, sobre todo las muy sencillas y las que más tenemos a nuestro alcance. Las medicinas de la naturaleza son muy poderosas y honradas. Una mariquita en la verde corteza de una sandía, un petirrojo con un trozo de hilo en el pico, una planta florida, una estrella fugaz e incluso un arco iris en un fragmento de cristal en la calle puede ser una medicina apropiada. La perseverancia es algo muy curioso. Exige una enorme energía y puede recibir alimento suficiente para un mes con solo 5 minutos de contemplación de unas aguas tranquilas. Es interesante señalar que entre los lobos, por muy enferma que esté, por muy acorralada que se encuentre y por muy sola, asustada o debilitada que se sienta, una loba sigue adelante. Se acercará a los demás en busca de la protección de la manada. Intentará por todos los medios resistir, derrotar con su ingenio, dejar atrás y sobrevivir a cualquier cosa que la esté acosando. Pondrá todo su empeño en ir respirando poco a poco.
En caso necesario, se arrastrará como el patito de un sitio a otro hasta que encuentre un buen lugar, un lugar curativo, un lugar donde recuperarse. La marca distintiva de la naturaleza salvaje es su afán de seguir adelante, su perseverancia. No se trata de algo que hacemos, sino de algo que somos de una manera natural e innata. Cuando no podemos prosperar, seguimos adelante hasta que podemos volver a prosperar. Aunque estemos apartadas de nuestra vida creativa, aunque nos hayan expulsado de una cultura o de una religión, aunque estemos sufriendo un exilio familiar, un destierro por parte de un grupo, un castigo a nuestros movimientos, pensamientos y sentimientos, la vida salvaje interior seguirá y nosotras seguiremos avanzando. La naturaleza salvaje no es propia de ningún grupo étnico en particular. Es la naturaleza esencial de las mujeres de Benín, Camerún y Nueva Guinea. Está presente en las mujeres de Letonia, los Países Bajos y Sierra Leona. Es el centro de las mujeres guatemaltecas, haitianas y polinesias. En cualquier país, en cualquier raza, en cualquier religión, en cualquier tribu, en cualquier ciudad, aldea o solitario puesto fronterizo. Todas las mujeres tienen en común a la mujer salvaje y el alma salvaje. Todas siguen lo salvaje y lo buscan a tientas. Por consiguiente, en caso necesario, las mujeres pintarán el azul del cielo en los muros de las cárceles. Si se queman las madejas, hilarán otras. Si se destruye la cosecha, sembrarán inmediatamente más semillas. Las mujeres dibujarán puertas donde no las hay. Las abrirán y las cruzarán para entrar en nuevas maneras y nuevas vidas. Las mujeres perseverarán y prevalecerán, porque la naturaleza salvaje persevera y prevalece. El patito se encuentra en un tris de perder la vida. Se ha sentido solitario, ha pasado frío, se ha congelado, lo han hostigado y perseguido, han disparado contra él, ha sido abandonado, no le han dado de comer, se ha quedado absolutamente desamparado, al borde de la vida y la muerte, sin saber lo que iba a ocurrir a continuación. Y ahora viene la parte más importante del cuento. Se acerca la primavera, se acelera la llegada de la nueva vida. Es posible un nuevo giro, un nuevo intento. Lo más importante es resistir y perseverar, pues la vida salvaje promete lo siguiente. Después del invierno viene siempre la primavera. ¿Continúa? Va, déjeme le doy un traguito a mi té. El amor al alma. Resiste. Sigue resistiendo. Haz tu trabajo. Encontrarás tu camino. Al final del cuento, los cisnes reconocen al patito como uno de los suyos antes de que él lo haga. Esto es muy típico en las mujeres exiliadas. Después de su duro peregrinaje, consiguen cruzar la frontera y entrar en su territorio doméstico, pero a menudo tardan algún tiempo en darse cuenta de que las miradas de la gente ya no son despectivas y con frecuencia son neutrales cuando no admirativas y aprobatorias. Cabría pensar que tras haber encontrado su propio territorio psíquico, las mujeres tendrían que sentirse desbordantemente felices. Pero no es así. Durante algún tiempo, por lo menos, se sienten terriblemente desconfiadas. ¿De veras me aprecia esta gente? ¿De veras me encuentro a salvo aquí? ¿Me perseguirán? ¿Podré dormir ahora de verdad con los ojos cerrados? ¿Está bien que me comporte como un cisne? Al cabo de algún tiempo, los recelos desaparecen y se inicia la siguiente fase del regreso a la propia persona, que consiste en la aceptación de la singular belleza del propio ser, es decir, del alma salvaje de la que estamos hechas. Probablemente no hay ningún medio mejor ni más fidedigno de averiguar si una mujer ha pasado por la condición de patito feo en algún momento de su vida o a lo largo de toda su vida que su incapacidad de digerir un cumplido sincero. Aunque semejante comportamiento se podría atribuir a la modestia o a la timidez, y a pesar de que demasiadas heridas graves se despachan a la ligera como pura timidez, a menudo un cumplido se rechaza con torpes tartamudeos porque desencadena un automático y desagradable diálogo en la mente de la mujer. Si alguien le dice que es encantadora, Espera un momento. A ¿eh? ver, las paro y les digo ya.
Si alguien le dice que es encantadora o pondera la belleza de su arte, o la felicita por algo que su alma inspiró o en lo que participó o intervino, algo en su mente le dice que no lo merece. Y tú, la persona que la felicita, eres un idiota por pensar tal cosa. En lugar de comprender que la belleza de su alma resplandece cuando ella es ella misma, la mujer cambia de tema y arrebata literalmente el alimento al yo espiritual que vive del reconocimiento y de la admiración. Por consiguiente, esta es la tarea final de la exiliada que encuentra a los suyos. No solo aceptar la propia individualidad, la propia identidad específica como persona de un tipo determinado, sino también la propia belleza, la forma de la propia alma y el reconocimiento de que el hecho de vivir en contacto con esa criatura salvaje nos transforma a nosotras y transforma todo lo que toca. Cuando aceptamos nuestra belleza salvaje, la colocamos en perspectiva y ya no somos conmovedoramente conscientes de ella, pero por nada del mundo la abandonaríamos ni la negaríamos. ¿Sabe una loba lo hermosa que es cuando salta? ¿Sabe la hembra de un felino lo hermosas que son las formas que crea cuando se sienta? ¿Se impresiona un pájaro por el rumor que oye cuando despliega las alas? Cuando aprendemos de ellos, nos comportamos de acuerdo con nuestra verdadera manera de ser y no nos echamos atrás ni nos escondemos en presencia de nuestra belleza natural. Como las demás criaturas, nos limitamos a existir y así es como debe ser. En el caso de las mujeres, esta búsqueda y este hallazgo se basan en la misteriosa pasión que sienten por lo que es salvaje, por lo que ellas mismas son con carácter innato. El objeto de este anhelo lo hemos denominado aquí la mujer salvaje. Pero incluso cuando ignoran su nombre y ni siquiera saben dónde vive, las mujeres se esfuerzan por ir a su encuentro y la aman con todo su corazón. La añoran y esta añoranza es a un tiempo motivación y locomoción. Este anhelo es el que nos induce a buscar y encontrar a la mujer salvaje. No es tan difícil como podría parecer a primera vista, pues la mujer salvaje también nos está buscando a nosotras. Nosotras somos sus hijas. Bien, gracias, Vale. Julie, El cigoto equivocado. A lo largo de todos los años de ejercicio de mi profesión, he comprendido que a veces esta cuestión de la pertenencia tiene que ser abordada con un talante más ligero, pues la frivolidad puede aliviar en parte el dolor de una mujer. Empecé a contar a mis clientas este cuento que yo inventé, titulado El cigoto equivocado, para ayudarlas sobre todo a contemplar su condición de forasteras con una metáfora más poderosa. El cuento dice así. ¿Te has preguntado alguna vez cómo te las arreglaste para acabar en una familia tan rara como la tuya? Si has vivido tu existencia como una forastera, como una persona ligeramente extraña o distinta, si eres una solitaria y vives al borde de la corriente principal, tú has sufrido. Y sin embargo, también llega un momento en que hay que alejarse remando de todas estas cosas, conocer otra posición estratégica, emigrar a la tierra que nos corresponde. Deja ya de sufrir y de inventar y de intentar averiguar dónde fallaste. El misterio del por qué naciste como hija de quien quiera que sea que ha terminado. Finis, se acabó. Descansa un momento en la proa y refréscate con el viento que sopla desde tu patria. Durante muchos años, las mujeres que llevan la mítica vida del arquetipo de la mujer salvaje se han preguntado llorando en silencio, ¿por qué soy tan distinta? ¿Por qué nací en una familia tan extraña o insensible? Donde quiera que sus vidas quieran brotar, había alguien que echaba sal en la tierra para que no pudiera crecer nada. Se sentían torturadas por todas las prohibiciones que iban en contra de sus deseos naturales. Si eran hijas de la naturaleza, las mantenían bajo un techo. Si eran científicas, les decían que tenían que ser madres. Si querían ser madres, les decían que no encajaban en absoluto con la idea. Si querían inventar algo, les decían que fueran prácticas. Si querían crear, les decían que las tareas domésticas de una mujer nunca terminan.
A veces intentaban ser buenas y adaptarse a las pautas imperantes sin darse cuenta hasta más tarde de lo que realmente querían y de lo mucho que necesitaban vivir. Después, para poder tener una vida, experimentaban las dolorosas amputaciones de dejar a sus familias, los matrimonios que habían jurado conservar hasta la muerte, los trabajos que hubieran tenido que ser los trampolines hacia algo más entontecedor, pero mejor remunerado, dejaban los sueños diseminados por todo el camino. A menudo las mujeres eran artistas que procuraban ser razonables, dedicando el 80% de su tiempo a actividades que mataban su vida creativa a diario. Aunque los guiones eran muy variados, todos tenían un elemento en común. Muy temprana edad se les calificaba de distintas, con connotaciones peyorativas, pero en realidad eran apasionadas, individualistas e inquisitivas y todas estaban en su sano juicio instintivo. Por consiguiente, la respuesta a los ¿por qué yo? ¿Por qué esa familia? ¿Por qué soy tan distinta? Es naturalmente la de que no hay respuestas a tales preguntas. No obstante, el ego necesita algo que llevarse a la boca antes de seguir adelante, por cuyo motivo yo propongo 3 respuestas a pesar de todo. La mujer sometida al psicoanálisis puede elegir la que le guste, pero tiene que elegir una. Casi todas eligen la última, pero cualquiera de ellas es suficiente. Prepárate, aquí las tienes. Hemos nacido tal cual, tal como somos, y en las familias, en las extrañas familias por medio de las cuales vinimos a este mundo. Primero, porque si eso casi nadie se lo cree. Segundo, perdón, primero, porque sí, eso casi nadie se lo cree. Segundo, el yo tiene un plan y nuestros diminutos cerebros son demasiado pequeños para comprenderlo. A muchos les parece una idea esperanzadora. Y tercero, por culpa del síndrome del cigoto equivocado. Bueno, sí, tal vez, pero ¿eso qué es? Tu familia cree que eres un extraterrestre. Tú tienes plumas y ellos tienen escamas. La idea que tú tienes de la diversión son los bosques, los espacios agrestes, la vida interior, la majestuosa belleza de la creación. La idea que tiene tu familia de la diversión es doblar las toallas. Si eso es lo que ocurre en tu familia, eres víctima del síndrome del cigoto equivocado. Tu familia se mueve muy despacio a través del tiempo. Tú te mueves con la rapidez del viento. Ellos son locuaces y tú eres reposada. O ellos son taciturnos y a ti te gusta cantar. Tú sabes porque sabes. Ellos quieren pruebas y una tesis de 300 páginas. No cabe duda, se trata del síndrome del cigoto equivocado. ¿Nunca has oído hablar de él? Verás, el hada de los cigotos volaba una noche sobre tu ciudad mientras todos los pequeños cigotos que llevaban el cesto brincaban y saltaban de emoción. Tú estabas destinada en realidad a unos padres que te hubieran comprendido, pero el hada de los cigotos tropezó con una borrasca y ¡zas! Te caíste del cesto y fuiste a parar a la casa equivocada. Caíste de cabeza en una familia que no te estaba destinada. Tu verdadera familia se encontraba 5 kilómetros más allá. Por eso tú te enamoraste de una familia que no era la tuya y que vivía 5 kilómetros más allá. Tú siempre pensabas que ojalá el señor fulano de tal y tu esposa y su esposa hubieran sido tus padres. Es muy probable que estuvieran destinados a ser. Por eso tú bailas el claque por los pasillos a pesar de pertenecer a una familia de adictos a la televisión. Por eso tus padres se alarman cada vez que tú regresas a casa por los visitas. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Se preguntan, preocupados. La última vez nos avergonzó y solo Dios sabe lo que va a hacer ahora. Se tapan los ojos cuando te ven acercarte y no precisamente porque la luz que tú despides los deslumbre. Tú solo quieres amor, ellos solo quieren paz.
a los miembros de tu familia por motivos personales, por sus preferencias, por su inocencia, por las heridas sufridas, por constitución, enfermedad mental o deliberada ignorancia. No se les da muy bien la espontaneidad con el subconsciente. Y como es natural, cuando tú visitas la casa, evocas el arquetipo del bromista, del que arma jaleo. Por consiguiente, antes de partir el pan juntos, la bromista experimenta el irreprimible deseo de arrojar un cabello al estofado de la familia. Aunque tú no pretendas molestar a los miembros de tu familia, ellos se molestan de todos modos. Cuando tú apareces, todo y todos se vuelven locos. Un signo inequívoco de la presencia de cigotos salvajes en la familia es el hecho de que los padres se sientan constantemente ofendidos y los hijos tengan la sensación de no hacer nunca nada a derechas. La familia que no es salvaje solo quiere una cosa, pero el cigoto equivocado nunca consigue averiguar lo que es, y aunque lo averiguara, se le pondrían los pelos tan de punta como signos de exclamación. Prepárate porque te voy a contar el gran secreto. Eso es lo que ellos quieren realmente de ti, eso tan misterioso y trascendental. Los que no son salvajes quieren que seas consecuente. Quieren que hoy seas exactamente igual que ayer. Quieren que no cambies con el paso de los días, sino que permanezcas siempre como al principio. Pregúntale a la familia si desea una conducta consecuente y te contestarán afirmativamente. ¿En todo? No, dirán solo en las cosas importantes. Independientemente de lo que sean las cosas importantes en su sistema de valores, con frecuencia son anatema para la naturaleza salvaje de las mujeres. Por desgracia, las cosas importantes para ellos no coinciden con las cosas importantes para la hija salvaje. La conducta consecuente es algo imposible para la mujer salvaje, pues su fuerza estriba en su adaptación a los cambios, en sus danzas, sus aullidos, sus gruñidos, su profunda vida instintiva, su fuego creador. No es consecuente por medio de la uniformidad, sino más bien por medio de la vida creativa, de sus sagaces percepciones, de la rapidez de su visión, de su flexibilidad y su habilidad. Si tuviéramos que nombrar solo una de las cosas que convierten a la mujer salvaje en lo que es, sería su sensibilidad, su capacidad de respuesta. La palabra respuesta procede del verbo latino respondere, cuyo significado es, entre otras cosas, prometer, garantizar, comprometerse. Sus perspicaces y hábiles respuestas son una promesa consecuente y un compromiso con las fuerzas creadoras, tanto si se trata del duende, el espíritu que se oculta detrás del encanto y la pasión, como si se trata de la belleza, el arte, la danza o la vida. La promesa que nos hace, si nosotras no la malogramos, es la de ayudarnos a vivir plenamente vivas, de una manera consecuente y responsable. De modo que el cigoto equivocado ofrece su lealtad no a su familia, sino a su yo interior. Por eso la mujer se siente desgarrada. Se podría decir que su madre loba la agarra por el rabo y su familia biológica la agarra por los brazos. No tardará mucho en llorar de dolor, en enseñar los dientes y morderse a sí misma y morder a los demás antes de que se produzca un silencio mortal. Si la miras a los ojos, verás unos ojos del cielo, los ojos de una persona que ya no está aquí. Aunque la socialización es muy importante para los niños, el hecho de matar a la criatura interior equivale a matar al niño. Los africanos occidentales reconocen que el hecho de ser duros con un niño da lugar a que el alma se aleje del cuerpo, a veces solo unos pasos y otras a varios días de camino. Aunque las necesidades del alma infantil tienen que guardar equilibrio con la necesidad de seguridad y de cuidados físicos,
y con unos conceptos minuciosamente estudiados acerca del comportamiento civilizado, yo siempre me preocupo por los niños que se comportan demasiado bien, pues sus ojos reflejan a menudo un alma acobardada. Algo no marcha bien. Un alma sana brilla a través de la persona casi todos los días y resplandece ciertos días. Donde existe una notoria herida, el alma se escapa. A veces se va sin rumbo o se escapa tan lejos que hace falta una magistral apropiación para convencerla de que regrese. Tiene que transcurrir mucho tiempo antes de que semejante alma recupere la confianza suficiente para volver, pero se puede hacer. Para ello son necesarios varios ingredientes: pura honradez, resistencia, ternura, dulzura, desahogo de la cólera, gracia. La combinación de todas esas cosas crea una canción que induce al alma a regresar a casa. ¿Cuáles son las necesidades del alma? Pertenecen a dos reinos, el de la naturaleza y el de la creatividad. En estos reinos vive, no sé cómo se pronuncia, vive la mujer araña, el gran espíritu creador de los indios Dime. Ella protege a su pueblo. Su acción, entre otras cosas, es la enseñanza del amor a la belleza. Las necesidades del alma se encuentran en la choza de estas tres viejas o jóvenes según el día, hermanas, Cloto, Laquesis y Átropo, las cuales tejen el hilo de color rojo que significa la pasión de la vida de una mujer. Tejen las edades de la vida de una mujer y las atan entre sí cuando una de ellas termina y comienza la siguiente. Se encuentran en los bosques de los espíritus de las cazadoras Diana y Artemisa, quienes son mujeres lobas que representan la capacidad de cazar, seguir la pista y recuperar distintos aspectos de la psique. Las necesidades del alma están gobernadas por Coatlicue, la diosa azteca de la autosuficiencia femenina que da luz en cuclillas y firmemente sentada sobre los pies. Ella enseña lo que es la vida de la mujer solitaria. Es la hacedora de niños, es decir, de un nuevo potencial de vida, pero también es la madre de la muerte que lleva en su falda unas calaveras que suenan como los cascabeles de una serpiente, pues son cráneos de serpiente. Y puesto que los cascabeles de los cráneos suenan también como la lluvia, por afinidad de resonancia atraen la lluvia sobre la tierra. Es la protectora de todas las mujeres solitarias y aquellas cuya magia y cuyos pensamientos e ideas son tan poderosos que tienen que vivir al margen de quién sabe dónde para no deslumbrar demasiado a los habitantes de la aldea. Coatlicue es la protectora especial de la forastera. ¿Cuál es el alimento esencial del alma? Bueno, eso difiere de criatura a criatura, pero he aquí algunas combinaciones que pueden considerarse algo así como una macrobiótica psíquica. Para algunas mujeres, el aire, la noche, la luz del sol y los árboles son unas necesidades imprescindibles. Otras solo se pueden saciar con las palabras, el papel y los libros. Para otras, el color, la forma, la sombra y la arcilla son necesidades absolutas. Algunas mujeres tienen que saltar, inclinarse y correr, pues sus almas ansían bailar. Otras solo ansían la paz que produce el hecho de apoyarse en el tronco de un árbol. Hay todavía que tener en cuenta otra cuestión. Los cigotos equivocados aprenden a ser unos supervivientes. Es duro pasarse años entre aquellos que no pueden ayudarnos a florecer. El hecho de que alguien pueda decir que es un superviviente ya es una hazaña. Para muchas personas el poder reside en su mismo nombre. Sin embargo, es el proceso de individuación. En el proceso de individuación llega un momento en que la amenaza o el trauma
ya pertenecen significativamente al pasado. Es el momento de pasar de la fase de supervivencia a la de curación y crecimiento. Si nos quedamos en la fase de la supervivencia sin pasar a la de crecimiento, nos limitamos y reducimos a la mitad nuestra energía y nuestro poder en el mundo. El orgullo que experimentan algunas personas por el hecho de ser supervivientes puede constituir un obstáculo para un ulterior desarrollo creativo. A veces las personas temen superar su situación de supervivientes, pues solo se trata de eso, una situación, una marca distintiva, una hazaña más de las que más te vale creer, de las que más te vale creerlo porque es la pura verdad. En lugar de convertir la supervivencia en el eje de la propia vida, conviene usarla como una de nuestras insignias, pero no la única. Los seres humanos merecen recrearse en los bellos recuerdos, las medallas y las condecoraciones recibidas por el hecho de haber vivido y triunfado en toda regla, pero una vez ha pasado la amenaza, podemos caer en la trampa de utilizar los nombres que nos hemos ganado en los momentos más terribles de nuestra vida, lo cual crea una disposición mental susceptible de limitarnos. No es bueno basar la identidad del alma exclusivamente en las hazañas, las pérdidas y las victorias de los malos momentos. A pesar de que la supervivencia puede dejar a la mujer tan endurecida como la asesina de Wade, el hecho de aliarnos en determinado momento exclusivamente con ella puede inhibir los nuevos desarrollos. Cuando una mujer insiste una y otra vez en decir soy una superviviente, una vez superada la fase en que ello le podría reportar una utilidad, la tarea que tenemos por delante está muy clara. Hay que arrancar a la persona del arquetipo de supervivencia. De lo contrario, no podría crecer nada más. Me gusta comparar esta situación con la de una plantita que consigue, sin agua, sol ni abono, sacar una valerosa y tenaz hojita a pesar de todo. Sin embargo, ahora que los malos tiempos han quedado atrás, el crecimiento significa exponernos a situaciones propias para el nacimiento y el desarrollo de vigorosas y abundantes flores y hojas. Es mejor ponernos nombres que nos inviten a crecer como criaturas libres. Eso es el crecimiento. Eso es lo que nos estaba destinado. Los rituales son uno de los medios utilizados por los seres humanos para situar sus vidas en perspectiva, ya sea el Purim de los judíos, el Adviento de los cristianos o el deceso de la luna. Los rituales evocan las sombras y los espectros de la vida de las personas, los clasifican y los apaciguan. Hay una imagen especial de los festejos del Día de los Muertos que puede utilizarse para ayudar a las mujeres a hacer la transición desde la supervivencia al crecimiento. Se basa en el rito de las llamadas ofrendas, unos altares que se erigen en honor a los difuntos. Las ofrendas son tributos, monumentos conmemorativos y expresiones de profunda consideración hacia los seres queridos que ya no están en esta tierra. Creo que a las mujeres les es más útil hacer una ofrenda a la niña que fueron antaño, algo así como un testamento en favor de la niña heroica. Algunas mujeres eligen objetos, escritos, prendas de vestir, juguetes, recuerdos de acontecimientos y otros símbolos de la infancia que se va a representar. Montan la ofrenda a su manera, cuentan una historia que a veces encaja con ella y otras no, y después la dejan allí todo el tiempo que quieren. Es la prueba de todas las penalidades del pasado, de su valentía y de su triunfo sobre la adversidad. Esta manera de contemplar el pasado consigue varios objetivos. Permite ver las cosas en perspectiva como una compasiva mirada sobre el pasado, mostrando lo que se ha experimentado, lo que se ha hecho con el pasado y lo que es admirable en él. La admiración que suscita el pasado más que su existencia es lo que libera a la persona. El hecho de seguir siendo una niña superviviente más allá del periodo en que ello ocurrió
es identificarse en exceso con con un arquetipo herido. Comprender la herida y recordarla nos permite crecer. Nuestro derecho como mujeres es crecer, no simplemente sobrevivir. No te amilanes ni te acobardes si te llaman oveja negra, inconformista, lobo solitario. Los estrechos de miras dicen que los inconformistas son una lacra de la sociedad. Sin embargo, se ha demostrado a lo largo de los siglos que el hecho de ser distinta significa estar al margen, tener la certeza de que una hará una aportación original, una útil y sorprendente aportación a su cultura. Cuando busques una guía, no prestes jamás atención a los pusilánimes. Sea amable con ellos, llénalos de cumplido. Procura engatusarlos, pero no sigas sus consejos. Si alguna vez te han llamado insolente, incorregible, descarada, astuta, revolucionaria, indisciplinada, rebelde, vas por buen camino. La mujer salvaje está muy cerca. Si jamás te han llamado nada de eso, nada de todo esto, aún hay tiempo. Haz prácticas con tu mujer salvaje. Ándele, sigue intentándolo. Bien, chicas. Antes de venir a compartir, vamos a hacer una actividad. ¿Sientes que tu cuerpo te está pidiendo una nueva forma de vivir tu feminidad? En Diosa Radiante te acompaño a reconectar con tu ciclo, sanar tus hormonas y elevar tu energía femenina desde la unión con tu energía masculina. Durante 30 días tendrás acceso gratuito a una comunidad de mujeres donde la ciencia y la espiritualidad se encuentran, con clases, talleres y espacios diseñados para guiarte hacia tu equilibrio hormonal. Descubre el poder de conocerte cíclicamente. Te dejo el link en la descripción.